Buenas tardes, de parte de la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional y Escuela de Filosofía. Es un gusto poder recibirles a todos y todas. Hoy tenemos un invitado muy especial que me gustaría, vamos a hacerlo más personal. Me encantaría que Julián se presente, que nos comente un poco de su trayectoria y cómo es que ha estado ligado a todo esto de la Universidad Nacional y el repertorio americano. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto acompañarlos en este día tan especial para la Universidad Nacional. En relación con lo que me pregunta el compañero, pues puedo explicar en muy pocas palabras cuál ha sido mi relación con la revista Repertorio Americano desde mi llegada al Instituto de Estudios Latinoamericanos como académico muy joven en aquel momento y que asumí a los pocos meses de estar nombrado en el IDELA, pues mi trabajo con la revista Repertorio Americano junto a la entonces directora y primera directora de la revista, la profesora María Rosa de Bonilla, una de las fundadoras también de la Universidad Nacional, que formó parte de la comisión ad hoc. Yo llegué a la revista, que por suerte está ubicada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que por cierto, cuando se creó la universidad y se creó el instituto, este se iba a llamar Instituto Joaquín García Monge, pero finalmente le pusieron el nombre de Instituto de Estudios Latinoamericanos, pero tuvo la fortuna de que la familia de don Joaquín García Monge, o sea, sus herederos, la familia García Carrillo, cediera los derechos de la revista a la Universidad Nacional, y los gestores de esta universidad entonces decidieron que la revista fuera asumida por el Instituto de Estudios Latinoamericanos. A mi llegada al instituto hace muchísimos años, ¿verdad? Recién graduado de mi bachillerato y licenciatura, comencé a trabajar como investigador, como asistente a los investigadores, y pronto asumí un cargo que se llamaba en ese momento secretario de la revista Repertorio Americano. El secretario era la persona que acompañaba a la directora en todos los quehaceres de la revista. Es lo que hoy llamaríamos un editor. Luego, con la partida de doña María Rosa de Bonilla, cuando se retiró de la universidad, entonces yo la sustituí como responsable de la revista con el nombre de coordinador o algo así de la revista Repertorio Americano, hasta que posteriormente el IDELA decidió que la revista tuviera al frente siempre una persona como director o directora. Entonces yo asumí la dirección de la revista desde entonces, desde hace unos 20 años tal vez. Este trabajo me ha acompañado siempre y ha sido uno de las luchas del Instituto de Estudios Latinoamericanos para mantener y conservar esta revista. Digo una lucha porque no siempre la universidad entendió la importancia y el valor de la revista. El IDELA sí lo tuvo claro siempre, pero eso podía cambiar dependiendo de las autoridades de turno o de las ideas que se les ocurriera en el Consejo Universitario, ¿verdad? Incluso recuerdo un año en que la revista pasó a ser del Consejo Universitario e inventaron un reglamento y nombraron a un director efímero, ¿verdad? Y luego todo volvió a la normalidad, porque al fin y al cabo el IDELA es el que ha asumido siempre la revista en todo sentido, con personal y con presupuesto. Entonces no era una tarea fácil asumir una tarea tan dura si no se contaba con el recurso humano y con el recurso financiero. La revista Repertorio Americano, como les decía, llegó a IDELA y se convirtió en la primera revista de la Universidad Nacional desde su creación.
en 1973 y el primer número de la revista pues apareció en 1974 hasta la fecha, con un periodo que hubo ahí de interrupción por problemas presupuestarios. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos por estar acá. Es un honor para nosotros, desde la Sociedad de Debate, compartir este espacio con usted, Julián, y también posteriormente con don Francisco. Nosotros le queríamos preguntar a usted específicamente, ya que estamos aquí hablando del repertorio americano, si usted nos puede explicar puntualmente qué es y por qué usted considera que este es importante. Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas, pero la voy a responder. Es importante por muchas razones. Primero, por el compromiso que adquirió la universidad desde que asumió la publicación de la revista. Compromiso que la universidad ha cumplido bien. Hasta ahí, bien, ¿verdad? Podría ser mejor. Pero la universidad ha hecho lo que ha podido, ¿verdad? Luego, bueno, por el valor mismo de la publicación, por lo que representa la figura de Joaquín García Monge para el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que no solo ha tenido la revista Repertorio Americano, también tuvo la cátedra Joaquín García Monge, el simposio Joaquín García Monge, el programa Repertorio Americano, que actualmente coordina mi compañero, y otras actividades siempre en torno de la figura de García Monge y de la revista Repertorio Americano que publicó don Joaquín. Hemos desarrollado otras actividades, seminarios de graduación, investigaciones, publicaciones, dentro de la universidad, especialmente por la editorial de la Universidad Nacional, además de todas las publicaciones que se han hecho por otras editoriales del país y del extranjero. Entonces, el tema repertorio americano y la figura de su editor, porque así se llamó, don Joaquín García Monge, pues forman parte del ser mismo del Instituto de Estudios Latinoamericanos desde su nacimiento, y esa responsabilidad y ese compromiso deben seguir por muchísimo más tiempo. Muchas gracias, don Julián, por esa respuesta, porque estoy seguro que puedo hablar en nombre de muchas de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y de los canales de comunicación que hoy se encuentran aquí, e incluso en nombre de personas que están aquí en este recinto. Nos llama la atención, bueno, usted mencionó sobre un compromiso que asumió la Universidad Nacional. ¿Podemos hablar un poco más de ese compromiso? ¿A qué nos referimos con ese compromiso institucional con respecto al repertorio americano? ¿Y cómo cree usted que puede mejorarse de cara al futuro? Sí, lo del compromiso es algo mayor. Tiene que ver no solo, como lo señalé anteriormente, con la responsabilidad de publicar la revista, cuyos derechos fueron depositados legalmente, registralmente en la Universidad Nacional, sino también lo que significa para los estudios latinoamericanos una revista que se gestó desde Costa Rica y que fue una ventana al mundo para dar a conocer lo que se producía en nuestro continente. Esa sería una parte del compromiso. Y la otra parte es que cuando la universidad asumió o heredó la responsabilidad de la publicación de la revista, también recibió las colecciones o el acervo de la revista, que ocupa una sala importante en el IDELA, que son todos los números de la revista Repertorio Americano repetidos que tenemos custodiados en el instituto, además de las colecciones completas. Entonces están esas dos cosas, la colección misma, que es un patrimonio cultural, y la responsabilidad de publicar la revista y continuar la línea de pensamiento latinoamericanista de don Joaquín García Monge. Aunque en su época no se hablaba tanto de América Latina, sino de Hispanoamérica, pero en el fondo es lo mismo, el ideario martiano y todo lo que don Joaquín quiso transmitir por medio de su revista. Perfecto.
Creo que realmente queda claro cuán importante ha sido el trabajo que ustedes han hecho desde el IDELA, principalmente con la parte del repertorio, pero me gustaría personalmente preguntarle, ¿usted cómo cree que tanto el Instituto de Estudios Latinoamericanos como lo del repertorio incide directamente o ha incidido directamente en la sociedad costarricense? ¿Qué ha sido esa diferenciación, por ejemplo, de que nuestra universidad sí tenga este instituto y se le dé esa importancia en comparación con otras universidades, por ejemplo? Sí. Eso tendría que ver, creo yo, con la posibilidad de difundir por medio de la revista el conocimiento, la investigación que se realiza no solo en la universidad, sino de todas las personas que colaboran o escriben para la revista, provenientes del exterior o provenientes del país o de otras universidades también nacionales. Ese es un aspecto, esa posibilidad de divulgación. También hay que tomar en cuenta que cuando la revista nació en la Universidad Nacional hace como 50 años, eran muy distintas las redes de comunicación con respecto al presente. O sea, la revista actualmente, pues, aunque sigue siendo una revista impresa, pues está en el portal de revistas de la universidad y está en repositorios y catálogos y directorios internacionales, lo cual permite su consulta, su abordaje en cualquier parte del mundo para los efectos sobre todo de la gente que investiga y que necesita esa información. Otro aspecto que relaciona también lo que estoy mencionando con la colección antigua de la revista es que la Universidad Nacional logró poner en línea la colección antigua de la revista Repertorio Americano gracias a un esfuerzo que hicieron hace varios años y ahí está disponible para consulta. Ya nosotros no damos el servicio ad honorem que dábamos anteriormente de que nos visitaban personas para consultar la revista in situ, porque no había otra posibilidad, dado que no todas las bibliotecas tienen la colección completa. Creo que solo la Biblioteca Nacional, posiblemente la Asamblea Legislativa y por supuesto las grandes bibliotecas de los Estados Unidos, como la Universidad de Yale, tienen la colección completa. Y muchos coleccionistas particulares. Bueno, muchas gracias, don Julián. Más adelante, cuando procedamos a la segunda parte de la conversación, vamos a poder llegar a una etapa de conclusiones y cierre, pero podemos ver que hay un aspecto muy importante. ¿Qué podemos entender de esta primera conversación? Bueno, que la Universidad Nacional asumió un compromiso y que tiene estos derechos registrales y que por respeto a ese legado histórico y obviamente en aras con esa vista al futuro, debemos mantener y preservar este legado. Así que ya para finalizar tengo una pregunta que me gustaría hacerle muy puntualmente. Dada su experiencia, don Julián, ¿qué recomendaciones usted le daría a quienes hoy dirigen esta revista y para preservar este legado de la mejor manera? Gracias. Que la revista siga abierta, como ha sido siempre, ideológicamente, culturalmente, que mantenga ese carácter misceláneo, como se llamó la publicación de García Monge, una revista miscelánea, solo que en este caso pues muy enfocada a veces en América Latina por ser el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y que pueda con más fuerza tener su sitio en los grandes estantes de los directorios y repositorios internacionales, donde las revistas tienen la posibilidad de crecer y ser más conocidas y ser más consultadas. No nos preocupa mucho lo del ranking de consultas, que a veces han caído algunas revistas, sino que la revista ya está ahí y puede ser vista en cualquier parte del mundo y consultada cuando sea necesario. Muchísimas gracias nuevamente, don Julián, por este espacio y por esta conversación, la verdad, sumamente interesante, que nos ha demostrado realmente cuán importante es la acción, no solamente del IDELA, sino también del repertorio.
pasamos ahora a un espacio que vamos a tener con don Francisco Morales. Realmente es un honor para nosotros poder contar con él, dado que es una de las personas que logró fundar nuestra universidad, la Universidad Necesaria, que hoy nos tiene a todos acá como, bueno, en algunos casos nosotros, no, estudiantes, incluso ya graduados, egresados, tratando de aportarle algo a nuestro país, a nuestra sociedad, y es realmente un gusto poder contar con la presencia de una persona que hoy puede estar más que orgullosa de todo lo que ha significado este gran proyecto, no solamente para la universidad meramente, sino también para el país. Don Francisco, si quiere se nos puede unir por acá a la mesa. Más adelante en las intervenciones que también invitamos al público que va a hacer, podemos retomar el tema del repertorio americano y las importantes apreciaciones que nos ha hecho don Julián. Don Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien? ¿Te escuchas? Sí. La vida ha sido generosa conmigo. Hoy hace 50 años, aquí al frente de la catedral, don José Figueres, el ministro de Educación, don Lalo Gámez, y el padre Benjamín Núñez, y nosotros, que constituíamos la comisión ad hoc, que por ley era la encargada de organizar, óigase bien, organizar la Universidad Nacional. Y partíamos de cero. Y de nombrar al primer rector. Teníamos los poderes de consejo universitario y de asamblea. Éramos un pequeño gobierno de facto. Hace hoy 50 años. Y hoy estoy aquí gracias a la vida. Bueno. En primer lugar, estamos en la casa de don Alfredo González Flores. Don Alfredo González Flores, Calderón Guardia y José Figueres llenan el siglo XX de Costa Rica. Alfredo González Flores, Calderón Guardia y José Figueres. Los demás presidentes, pues, no hicieron daño, pero tampoco hicieron muchos. Los grandes transformadores. Don Alfredo era un oligarca, cafetalero, dueño de grandes haciendas cafetaleras y beneficios. Y la esposa, por cierto, Morales, pero no de mi familia. La línea Morales mía no es de aquí, es de los pobres. También mucho dinero. No tuvieron hijos. Y se dedicaron a hacer cosas de beneficencia. Por ejemplo, todavía los adultos llevan varias de las cosas de ellos. Pero lo señalo este aspecto para demostrar cómo un oligarca, si tiene visión, conciencia de patria, puede hacer grandes transformaciones. ¿Verdad? Para empezar, don Alfredo hizo una reforma tributaria que todavía no la hemos hecho, un siglo después. Para empezar, don Alfredo creó el primer banco del Estado, el Banco Nacional, como están siguiendo. ¿Ah? Sí. Era echarse encima a su propia clase social. Así que venir aquí y ver toda esta colección de fotografías es inspirador. Pero vinimos a algo que ustedes me pidieron, que fue hablar, ¿qué dice la invitación? De la Universidad Nacional, la Universidad Necesaria en la Ciudad de Maestros. Entonces quiere decir que en la campaña política de 1970, el candidato de Liberación Nacional era don José Figueres y don Ladislao Gámez Solano, un herediano a todo costado,
fue el ministro de Educación de Don Lalo había sido alumno predilecto de Omar Dengo, otro gran herediano, ¿verdad? Omar Dengo. Había sido alumno predilecto porque Don Lalo era un estudiante pobre que había llegado de Punta Arenas aquí, a la Escuela Normal de Heredia, que habían fundado en 1915 los hermanos Flores, don Alfredo presidente y su hermano ministro de Educación, 1915. Costa Rica no tenía universidad desde la clausura del siglo XIX, pero la universidad nuestra alma mater, la que creaba conciencia patria, era la Escuela Normal de Heredia. Aquí venían los estudiantes pobres de las provincias. Aquí llegó un día, bueno, don Lalo, estudiante pobre de Punta Arenas. Llegó otro día de San Ramón, Corina Rodríguez, una revolucionaria incendiaria. Y así eran personas. Aquí llegó también la de Arras de Suelo, ¿cómo se llama? Luisa González. Luisa González. Porque aquí ejercían magisterio luminoso los 4 grandes intelectuales costarricenses del principio del siglo XX. Omar Dengo, García Monge, Brenes Mesén y el otro, el gramático, ¿cómo se llamaba? Gallini. Gallini, Brenes Mesén, García Monge, Omar Dengo. La prueba es que ahí salieron alumnos de ellos, todos esa generación. Ahí Carmen Lira y todos esos revoltosos, porque es que don Omar y toda esa generación sembraba lo que hoy falta, patriotismo. Hoy no tenemos sentido de patria. Hoy lo que tenemos sentido de empresa privada y hacerse millonario y eruptar vulgaridad. Pero en aquella época era cultivar el espíritu. Muchos de esos eran anarquistas, empezando con Omar Dengo, el pendón rojo. ¿Ah? Por eso es que alumbraron, porque llevaban luz en su espíritu. Hoy día los profesores venimos a dormir aquí, a hacer la siesta. Es decir, todo esto es para decirles a ustedes que en esa Heredia de la Escuela Normal nacía la Universidad Nacional hace 50 años. Empecemos por ahí. Que nacía en esa tierra abonada por esas grandes figuras. Además que la década de 60-70 fue una época de plena Guerra Fría. Estados Unidos, la URSS, y fue la época de la guerra de Vietnam, del asesinato de Martin Luther King, de los Kennedy, y fue la época también de la guerrilla en América Latina, y del Concilio del Vaticano, y Medellín. Hasta la Iglesia Católica se estremeció y abrazó la causa de los pobres, la Iglesia Católica. Hasta en Costa Rica estaba agitado el ambiente, porque en mi partido Liberación Nacional habíamos creado bajo la dirección del padre Benjamín Núñez el grupo de Patio de Agua, y éramos un grupo, digamos, de intelectuales como Alfonso Carro, y el padre Núñez, disconformes con nuestro partido y con lo que pasaba en el país y inspirados en toda esta transformación que se estaba dando en el mundo y en América Latina. Entonces la universidad, para empezar, esta universidad no podía ser una universidad que no fuera necesaria para transformar el país. Yo señalo esto porque hoy día se va adormeciendo. Yo soy político y échenme todas las culpas como político, pero hay que distinguir. La política es otra cosa. La política no es academia. Usted dice lo que el país tiene que hacer y no gana una elección.
El estudio está en la universidad, en la academia. Aquí usted puede decir lo que usted quiera, puede pensar como usted quiera. En política no. Entonces nosotros creamos la universidad necesaria, ¿verdad? Ustedes han oído hablar. Yo voy a señalar 4 componentes nada más de la universidad necesaria. Me gustan las cosas concretas. Primer concepto es que la universidad necesaria no podía ser una reproducción de la Universidad de Costa Rica. Para empezar. Segundo, era una universidad comprometida con el pueblo. Hoy día es otra cosa, hoy día hablar del pueblo, ya no hay comunismo, no pueden acusar a uno de comunista, pero les molesta y les incomoda si uno apela y confía en el pueblo. Era una universidad para el pueblo, con el pueblo, para transformar el país así como sea. Era una universidad para pensar, para crear. En primer lugar. Segundo lugar, era una universidad, como he dicho Julián, latinoamericanista. Hemos perdido hoy el sentido latinoamericano. Ustedes van a conseguir un libro de Sarmiento en la librería, yo voy y no lo encuentro. Ya un libro de José Martí tampoco. Imagínense, de José Martí. Hemos perdido ese sentido latinoamericano, a pesar de que el mundo está leyendo premios Nobel latinoamericanos. ¡Qué contradicción! Entonces nosotros queríamos que esta universidad tuviera una dimensión, como ha dicho Julián, latinoamericana. Y entonces creamos el Instituto de Estudios del Trabajo, en la comisión ad hoc. Además, Costa Rica tenía una deuda con el más grande intelectual nuestro, Joaquín García Monge, con el repertorio americano de don Joaquín García Monge. El primer repertorio americano fue de don Andrés Bello en Londres, 1826. Andrés Bello. ¿Ustedes saben quién fue Andrés Bello? Yo creo que no. Porque no falta el conocimiento latinoamericano. Venezolano, gramático, ilustre, profesor de Bolívar, maestro de Bolívar, que se fue exilado a Chile y fundó la Universidad de Chile y fue el primer rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello. Él creó el primer repertorio americano. Y esa revista, Repertorio Americano, fue, como ha dicho Julián, un espacio para el despensamiento latinoamericano. Todos los pensadores latinoamericanos, políticos, escritores, novelistas, poetas, etc., escribían el repertorio americano. Todos, por el gran prestigio intelectual que tenía don Joaquín García Monge. Era un prestigio escribir en repertorio. Muy bien. Nosotros creamos la universidad y entonces había que crear el Instituto de Estudios Latinoamericanos y había que pagar la deuda de Costa Rica y de don Joaquín, editando el repertorio americano. Pero el repertorio americano fue una obra artesanal de don Joaquín García Monge. Él la editaba, él la vendía, él la suscribía, él era todo, con las penurias económicas de un profesor. Bueno, eso era imposible editar repertorio americano, pues ya no existía Joaquín. Pero ya el tiempo había cambiado y se necesitaba un concepto de equipo interdisciplinario. Y por eso se creó el Instituto Latinoamericano. Y se le dio y se le encomendó la tarea de publicar repertorio americano. Entonces ve usted la dimensión histórica de la Universidad Nacional, el sentido de compromiso con el pueblo costarricense, en la tradición de nuestros grandes, de la escuela normal, la dimensión latinoamericana.
del repertorio americano. El primer repertorio, Andrés Bello. El segundo repertorio, García Monge. El tercer repertorio, la Universidad Nacional. Es que yo creo que estas son las cosas que deben cultivarse en esta universidad. Porque yo pregunto a más de un profesor, oye, diría que no saben esta historia, una historia de 50 años. ¿Qué harían en Europa con una universidad que tiene 1000 años? Ahora recordar una historia de 1000 años y no recordamos ni la historia de 50 años. Entonces esa es una dimensión latinoamericana importantísima. De manera, y tercero, se creó el Instituto de Estudios del Trabajo. Yo he sido 3 veces ministro de Trabajo, de don Pepe, de Oduber y de Oscar Arias. Soy abogado y aficionado a los temas laborales. El Instituto de Estudios del Trabajo. Fuimos la primera universidad en el mundo. Bueno, la URSS tenía, decían ellos, me lo decían los comunistas, la Patricio Lumumba, ¿recuerdan? Patricio Lumumba, pero era más de tipo ideológico, otra cosa. Pero nosotros hicimos un instituto para estudiar, óigase bien, el fenómeno del trabajo. Ese es un tema central, porque el trabajo es un tema filosófico. ¿Usted qué es filósofo? El trabajo es un tema filosófico, no es económico. Usted que es economista. Es un tema filosófico, es un tema ético. Engels dice que el trabajo fue tan importante que hasta el ser humano creó. Pero todavía estamos en el siglo XXI y la persona que no tiene riquezas, que no tiene suegro rico, etc., y ahí lo que hace es vender trabajo por horas de trabajo. Ya usted vende horas de trabajo, se llama, Marx se llamaba proletario. Y hoy día no pueden ni comprar un apartamento. Estos jóvenes, ustedes pueden comprar un apartamento de $100,000. Por eso le digo a las muchachas, no le vean la cara al suegro, veanle la bolsa al suegro. No le vean la cara al muchacho, veanle la bolsa al suegro. Bien, y nosotros creamos el instituto para hacer del trabajo el objeto científico del trabajo. No era un instituto de relaciones laborales como las universidades americanas para estudiar el código del trabajo, no. Era para pensar nuevas formas de organización del trabajo, nuevos tipos de empresa, nuevos tipos de propiedad. Ese era el instituto. Pero además tenía otra dimensión. Queríamos que los trabajadores pudieran ingresar al instituto, los sindicalistas. Hoy, ¿cuándo ve usted un sindicalista en la universidad? Y si le anda huyendo a la policía, tal vez le mete aquí. ¿Cuándo ve usted un trabajador en la universidad que está haciendo un arreglo de carpintería? Nosotros abrimos las puertas para que ingresaran, sin la condición del bachillerato. No sé, esto les suena duro a ustedes hoy, 50 años, y hace 50 años sonaba más duro todavía, pero lo hicimos. Fíjense que aquí entraron todos los dirigentes sindicales de esa época, Gilbert Brown, Luis Armando Gutiérrez, todos, sin bachillerato. De camino iban haciendo el bachillerato, y algunos de ellos sin bachillerato llegaron después a tener maestrías y doctorados. Esto es para retarlos a ustedes que eso del bachillerato no mide realmente la capacidad de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted vea cómo hay que empujar ideas polémicas. Eso llaman antes o ahora revolucionarias. Esas son las 3 cosas que quería yo poner así para el debate, porque yo hoy echo de menos, yo fui profesor aquí, me sacaban la cuenta 40 años, un cuarto de tiempo en el IESTE, pues aquí está mi jefe, mi querido amigo, director del IESTE.
40 años, pero un cuarto tiempo. Porque yo no quería más porque me terminaba de académico y yo soy político en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, un cuarto tiempo, 40 años. Pero yo siento que esta universidad va muy bien. Sí, el camino que está trazado 50 años después es el que hay que transitar. Yo no veo cuál. Sin dogmas, abierto al pensamiento, abierto al debate, abierto a la creación. El único límite debe ser la imaginación, la creatividad. Pero yo siento que aquí se ha apagado eso. A la universidad le falta debate, le falta espíritu universitario de debate. Aquí viene usted a presentar un libro y llegan 3 ratos. No hay espíritu. Yo hago la broma y con eso termino. Por muchas décadas nos pagaban con cheque, recuerdan, el Ministerio de Hacienda. Nos pagaban a los profesores y hacíamos la fila ahí para retirar el chequecito. 200 varas de fila de profesores. Julieta Pinto, Alfonso Chase, Carmen Naranjo, Alfio Pío. Y entonces aquello era una oportunidad para conversar. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué estás escribiendo? Pero un debate. Vienen, y yo no sé si fue una maniobra del neoliberalismo y la tecnología a su servicio, y nos pagan acreditándonos a la cuenta. Se terminaron las filas y se terminó el debate en la Universidad Nacional. Muchas gracias. Gracias. Perdonen muchachos, ¿esto está grabado? Sí. Sí, grábenlo, sosténganlo ahí. Muchas gracias, don Francisco. Ahora vamos a proceder a una parte que es más un conversatorio en el que insto a nuestros 2 invitados a que puedan opinar y también a las personas del público que quieran incorporarse y que quieran preguntar, pueden hacerlo. Están como con miedo, ¿será que? No, ya vamos a empezar. Entonces, nosotros tenemos como jóvenes, desde luego, una visión diferente. No vivimos en la época de 1970, no somos hijos de la Guerra Fría, pero a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál era ese contexto de la década de 1970 de la educación superior costarricense? Porque hace un momento don Francisco nos dijo, bueno, lo primero que nada, no somos una copia de la UCR. Eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo quisiera preguntarle y luego ser sucintos con las respuestas para que podamos aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo que hace diferente a la Universidad Nacional de la Universidad de Costa Rica y cuál era el contexto de la educación superior pública en los años 70? Ruego a que los 2 puedan responder y les repito, por favor, ser muy sucintos. Por mérito, Juliancito, usted que es el más viejo. Bueno, voy a ver cómo armo esa respuesta, pero lo de la Universidad Nacional yo lo conozco por historia, porque yo en esa época yo no estaba aquí y además yo no me formé. No habías nacido vos. Yo no me formé en esta universidad. Entonces, pero sí puedo decir que, de acuerdo con mi experiencia, sí, la Universidad Nacional como proyecto se planteó como algo diferente de la Universidad de Costa Rica, porque no se trataba de hacer una sede regional de la Universidad de Costa Rica, sino de crear una universidad diferente justamente con lo que señalaba don Francisco, ¿verdad? Con una visión distinta. De hecho, algunos de los fundadores de la Universidad Nacional eran gente de la Universidad de Costa Rica que con una visión soñadores, románticos, que querían crear algo diferente. A muchos de ellos el proyecto creo que no les funcionó y regresaron a la Universidad de Costa Rica y ahí se quedaron. Sí, creo yo, desde mi perspectiva de lo que logré ver cuando ya llegué a la Universidad Nacional, sí había mucha confrontación ideológica y una fuerte injerencia de los partidos políticos, y que era la parte de la universidad que a mí nunca me gustó, y creo que eso en cierto modo afectó a veces la calidad
de la universidad, en el sentido de que algunas personas ingresan a la universidad por su afiliación partidaria y no por sus credenciales académicas. Yo tuve la suerte de ingresar a la universidad por mi credencial académica de ser recién graduado de la Universidad de Costa Rica, y eso facilitó mucho que yo pudiera ingresar. Pero de los años en que yo estuve y en la universidad como académico, como docente, como extensionista y también como director, sí pude observar eso. En nuestra facultad era menos notorio tal vez, pero sí era más fuerte en otras partes. Y creo que eso en aquel momento afectó a la universidad. Luego la universidad tomó un rumbo como académicamente más definido, más claro y más sólido, y creo que eso ha traído beneficios y es lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Otra cosa que afectó a la Universidad Nacional y que la hacía diferente a la Universidad de Costa Rica era la calidad del espacio. La universidad no tenía un campus bonito, no era agradable, y eso también generaba como diferencias, ¿verdad?, con respecto a la UCR y al tecnológico que estaban haciendo en ese momento con unas instalaciones muy modernas y muy nuevas para la época. Don Francisco, si gusta, puede usted, dado los comentarios que nos ha dado y el contexto tan importante. Sí, esto lo voy a decir con estoicismo. Con estoicismo. El mes entrante cumplo 83 años. Digan las muchachas, no parece, don Chico. 83 años, eso no es jugar. Ninguno de ustedes llega a 83 años. Bueno, esto es para decirles que a esta altura uno ve las cosas con cierta perspectiva diferente. Eso que dice Julián era cierto. Liberación habíamos creado el tecnológico, y ahí estábamos creando la Universidad Nacional, el Padre Núñez, todos éramos Liberación. El otro partido fuerte que había era Vanguardia Popular. Y tenemos que admitir que el comunismo fue y todavía lo es un planteamiento idealista de soñadores, revolucionarios que sueñan con una sociedad mejor, más justa. En ese sentido yo me inclino, reverente. Pero lo curioso era que en esa época muchos de esos llegaban a ser profesores aquí con la recomendación de Vanguardia Popular, ¿verdad? Así que hay muchos casos. Pero 50 años después escriben en la página 15 de La Nación. No sé cómo me explico, ¿eh? Pasar de usted a ser un guerrillero guevarista y fidelista a escribir en La Nación. Yo no escribo en La Nación nunca, por respeto a mí mismo. En fin, entonces esas son las cosas que dicen, ¿para qué tanto brinco y tanta cosa? Por eso los socialdemócratas somos conservadores, pero por lo menos siempre estamos reformando. Bien, vamos a ver cuál era ahí, qué otra pregunta tenía usted. Bueno, el tema es de la agitación. El contexto de la creación de la universidad. El contexto social e histórico de la creación de la universidad. Sí, bueno, yo creo que ya lo pincelé yo antes, cuando dije que en los años 70 estaba todo lo de Patio de Agua y nosotros aquí y tal. Y si usted quiere, ya que me recuerda, en el 70, don José Figueres llega a la presidencia por tercera vez. Pero también llega por primera vez desde el 48 don Manuel Mora Valverde. Vanguardia Popular tenía en el 48 estar prescrito y proscrito. ¿Qué les parece? Y don José Figueres, en conversaciones con don Manuel Mora, que era un hombre talentosísimo, establecieron inmediatamente relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa medida de don Pepe causó un estruendo, y los grupos conservadores, ni
menciono nombres de periódicos en contra de él. Porque la embajada rusa aquí iba a traer el germen del comunismo. Y hubo un desfile de damas burguesas, encopetadas, bueno, vestidas de negro, que inundaron San José. Le preguntan a don Pepe: señor presidente, ¿qué le pareció el desfile de las damas de negro? A esas señoras hay que mandarlas a coger café. Imagínense la clase de irrespeto. Pero es para que ustedes vean un poco las cosas. Y íbamos evolucionando. Yo creo que don Manuel jugó un papel importantísimo en esa etapa, etcétera. Esa es parte de lo que pasaba. Pero yo sí creo que esta vez alguien preguntó algo de qué va a hacer ahora. Yo les dije que yo creo que la universidad va por buen camino. Lo que trazamos como tractores se mantiene. Lo que siento es que no veo el ambiente académico que yo quisiera, de debate, de discusión, de creatividad, de imaginación, de pensamiento. Universidad que no piensa es universidad que deja de ser universidad. Por ejemplo, el IESTRA, ese instituto que les hablé yo con centellas, que Omar Dengo y García Monge celebraron el 1 de mayo, el 13 de mayo. O sea, nosotros tenemos estos tres. Bueno, ¿qué pasó con el IESTRA? Lo cerraron. ¿Me están oyendo? Yo estuve ahí. Estaba bien que el IESTRA se transformara en lo que es actualmente la Escuela de Administración, porque eso era, ¿verdad? Eso era la Escuela de Administración. Está bien, pero no cerrar el IESTRA. Ahora hemos hecho intentos con salón y sin salón para abrirlo y no hemos podido. Dígame usted, eso es amputarle. Cerrar el IESTRA es amputarle a la universidad necesaria uno de sus brazos. Otro ejemplo. O sea, reabrirlo, hay que reabrirlo. Yo quisiera, jóvenes, ustedes, volvamos a reabrir el IESTRA. 2. Cuando vino el ataque a las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Aquella barbaridad. Yo dije, ¿qué estaremos haciendo en Occidente para que los musulmanes o los árabes, lo que sea, realizan esta locura? Me vine de Sonia Marta Mora, que era la rectora. ¿Ven? La Universidad Nacional siempre pensando, siempre adelante. Le dije, Sonia Marta, el mundo después de este ataque cambió. El mundo cambió. Yo espero que para bien. Vamos a crear nosotros el Instituto de Estudios del Medio Oriente y Norte de África para estudiar todo el tema de los árabes, el tema de los musulmanes y todo. Se creó y ahí está vivo, tiene el mérito vivo, tiene medio tiempo ya, que es demasiado bueno. Pero imagínese usted que en el mundo todos los países adelantados tienen institutos de estudios árabes y musulmanes y ya de lo que usted quiera. Bueno, discutamos eso, fortalezcamos el instituto. Ya yo tenía puentes para relaciones con Egipto y con otra serie de países. ¿Cómo vamos a seguir nosotros en Occidente ignorando el Medio Oriente con la excusa que son terroristas? Bueno, muchas gracias por esa intervención. Desde la Sociedad Debate creemos que qué dicha que los tiempos han cambiado, porque que un presidente de la República haga esa afirmación de que vayan al cafetal es totalmente incongruente con lo que hoy la Universidad Nacional piensa. Y es que casualmente nosotros, como jóvenes, preguntamos esa parte del contexto de los 70 pensando desde la visión de la juventud. Es decir, nosotros, muchos de los estudiantes de la Universidad Nacional, muy probablemente quienes nos ven y algunas de las personas que están aquí en este recinto, ni siquiera son de Heredia. Yo particularmente no lo soy. Entonces, pienso o planteamos esa pregunta por el contexto de lo difícil que era ser un estudiante universitario en esa época.
¿verdad? ¿Cuántas sedes regionales existen hoy? Por ejemplo, la universidad, la UNED tiene muchas, la UCR tiene algunas, la UNA tiene algunas, pero ubiquémonos en esa época. ¿Cuántas sedes regionales tenía la Universidad de Costa Rica? Ninguna. Entonces, ninguna. Entonces, por ese contexto, creemos que es importante entender la educación superior. Ahora, aprovechando, bueno, que don Francisco está aquí e incluso también don Julián, que tiene mucha experiencia, nosotros nos preguntamos, ¿cuál fue el principal reto que asumió esta comisión ad hoc para la creación de la UNA? Es decir, hubo protestas en contra de la Universidad Nacional. ¿Qué dijo la Universidad de Costa Rica si ellos se adjudicaban el derecho de ser la única universidad? Porque el TEC y la UNED surgen en el 77, surgen después, poquito después de la UNA. Entonces nos preguntamos, ¿hubo algún reto en particular, movimientos en contra de la Universidad Nacional o no? Absoluta oposición, empezando por la Universidad de Costa Rica, que no quería competencia. Imagine usted que la Universidad de Costa Rica llegó para que no se creara esta universidad, a hablarle diputado por diputado, como la mayoría de diputados éramos profesionales de la UCR, diciéndole que un graduado de la Universidad de Costa Rica no podía votar la creación de la universidad. Y ahí hablan los que escriben historia de la UNA. Dicen que se aprobó por unanimidad. Falso. Esa afirmación de historiadores es falsa. Un diputado no lo votó, precisamente para poder ser leal con la universidad. No digo el nombre de ese diputado porque para no maltratarlo. ¿Cómo lo ve? La Federación de Estudiantes escribiendo artículos. La Nación y los grupos conservadores nos decían la universidad innecesaria. La universidad innecesaria. Por eso cuando creamos nosotros la universidad, creamos inmediatamente carreras que el país no tenía y que necesitaba. Veterinaria con Alfio Piva. ¿Me están siguiendo? Creamos la Escuela de Economía, pero queríamos otra economía. Y pusimos a uno de los directores de esos de izquierda, el padre Núñez, amigos, de los que escriben en La Nación hoy. Y yo no sé qué, bueno, la Escuela de Economía aquí seguro es muy buena, yo no conozco productos, pero me parece que cosas creativas, novedosas no está produciendo. Es decir, para que ustedes vean que hemos perdido ese criterio transformador, llamo yo. ¿Qué pueden hacer los jóvenes hoy día? Pues ahí les dejo, revivir el IESTRA, fortalecer el Instituto de Estudios Medio Oriente y Norte de África. Así es, muchas tareas pendientes, pero hay que hacerlas. Ahí, bueno, una pregunta abierta para ambos, también tomando lo que nos mencionaba don Francisco y también nosotros como no solamente estudiantes de la Universidad Nacional, sino también pertenecientes a la sociedad de debate de la misma. Les queremos preguntar, dado que don Francisco nos comentaba que se ha perdido mucho ese espíritu de querer innovar, de querer hacer las cosas bien, de querer pensar, razonar. Mucha gente incluso suele decir que nos adoctrinan, ¿no? Que depende de la escuela en donde uno esté o demás, simplemente nos infundan una idea y no nos dejan pensar o valernos por nosotros mismos. Yo les pregunto a ustedes personalmente, ¿qué opinan ustedes de fomentar no solamente el debate como una cuestión meramente competitiva, como nos dedicamos nosotros, de ir ahí a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Agarrarnos con las otras universidades, no, mentira. ¿Verdad? No solamente una cuestión meramente competitiva, sino una acción incluso individual. ¿Cuántos de nosotros aquí realmente nos levantamos durante el día y nos cuestionamos las decisiones que vamos a tomar, por ejemplo? Incluso si es servirnos un cereal o levantarnos y tratar a una persona de tal o cual manera. Ahí queda en cuestiones mínimas evidenciado realmente la falta, ¿no? de conciencia, de cuestionar, de no simplemente ir con la corriente, sino preguntarse por qué la corriente va para ahí y si realmente es lo que a mí me gusta. Entonces, ustedes,
¿cómo le plantearían o qué les dirían actualmente a nuestros líderes dentro de la propia universidad? Porque al final el reto lo asumimos ya, las problemáticas existen ya. ¿Ustedes qué les dirían a ellos para fomentar el debate, no solamente en cuestiones meramente académicas, sino incluso hasta personales? Tal vez don Julián quisiera. Sí, por supuesto. Bueno, retomo la idea de don Francisco, de que una universidad no es tal si no hay debate. El debate implica desarrollo de pensamiento y contraposición de ideas. Y eso es lo que genera el nuevo conocimiento y el crecimiento intelectual y cultural. Entonces, yo no sé si la Universidad Nacional en este momento o del futuro próximo está en esa misma vía, o si la excesiva burocratización ha convertido a la universidad más en una institución más administrativista que académica, ¿verdad? Donde se llenan formularios, se aprueban constantemente reglamentos y se asumen disposiciones que hay que seguir al pie de la letra según esquemas ya preestablecidos y que posiblemente son importados. En ese sentido, creo que la universidad no está preparada para el debate, ¿verdad? Va para todo lo contrario, va a ser una fábrica de profesionales. Entonces, quería agregar algo en relación con lo que señaló don Francisco respecto a que la universidad, su creación no fue aprobada por unanimidad. De igual manera, el benemeritario de don Joaquín García Monge no fue aprobado por la Asamblea en forma unánime, ¿verdad? Hubo mucha objeción por su ideología, digámoslo así, ¿verdad? Pero tampoco fue muy bien recibido, ¿verdad? Y en el caso de la Universidad Nacional, conozco, porque lo he leído, que, por ejemplo, el primer decano de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, luego más bien se volvió enemigo de la Universidad Nacional y llegó a ser rector de la primera universidad privada de Costa Rica. Esas cosas han ocurrido y esa es la realidad. Así es. Muy bien. Bueno, están grabando esto, ¿verdad? Yo creo que esto es importante. Y yo les rogaría, ¿quién es el dueño de la grabación? Vos, Diferentes medios. Sí, guardarlo eso bien, blindarlo, porque yo aquí veo a veces que, bueno, yo soy político, en política estamos arruinados, empezando por mi propio partido Liberación. No iba a la asamblea del sábado, era para renovar el partido y se reeligieron los mismos. Dígame usted qué renovación. Y yo estoy ahí, pero ya como a 1 kilómetro con estas ideas, de manera que eso nos pasa a los políticos, igual le pasa a la academia. Oiga que se lo digo. Hay una oleada neoliberal que yo llamo plutocrática. Plutocracia, vos que sos filósofo, es el gobierno de los ricos, del dinero. Entonces, ustedes los diputados llevamos, no me voy a poner 11 años, digamos, o 10, de estar atentando contra la universidad, la educación superior. Ustedes, diputados, con proyectos para decirle a las universidades cómo se organizan, dónde se organizan, qué enseñan, cómo lo ves. Diputados ignorantes que no pueden escribir pero ni un telegrama. Si fueran premios Nobel, y no lo serían, tampoco acepto, porque la universidad es pensamiento y se genera pensamiento. Por eso es que ha habido siempre oposición a la educación superior, al pensamiento, al debate. Por eso no hay que asustarse, eso es así, debe seguir siendo así. Pero cuando yo termino con algo que vengo, yo creo mucho en los rectores. Para mí un rector tiene que ser una figura nacional, un intelectual, un
político, Rodrigo Fácil es un político, el padre Núñez fue un político, un intelectual, una figura nacional de peso, que cuando habla se le escucha, que orienta. Uno va a Salamanca y ahí está Unamuno, va a Chile y ahí está Andrés Bello, va a la de Costa Rica, está Rodrigo Fácil. Y que también hay que empezar por la cabeza. Si la cabeza no alumbra, pues todos estamos a oscuras. Bueno, en este momento me gustaría cederle la palabra a las personas del público que están interesadas en hacerle alguna pregunta, tanto a don Francisco como a don Julián o a nosotros como integrantes de la sociedad de debate. Si alguien está interesado, por favor puede levantar su mano y podemos facilitar la pregunta. Si no hay preguntas, bueno, perfecto. Iba a decir que si no hay preguntas vamos a hacer un mensaje de cierre, pero ya que hay pregunta, compañera, si gusta puede pasar al frente para que todos escuchemos. Si gusta puede pasar por aquí para que quede en la transmisión y que todos podamos escuchar su pregunta. Mío, pero es una pregunta muy menuda. No, para que salga ahí en el trabajo. Bueno, muchas gracias por el espacio, agradecerles a ustedes profundamente por moderarlo y por proponer este tema que es de interés, creo que para cualquier persona. Don Julián estaba hablando de cómo los mecanismos de la universidad ralentizan los procesos de diálogo y esto. Yo tuve la oportunidad de participar con él en una sesión de análisis. Yo soy asesora de la Vicerrectoría de Investigación y él justamente dijo eso durante la sesión y yo me quedé como repensando esto y entonces ahora les devuelvo a ustedes la pregunta. ¿Cómo es que la institucionalidad, como con esta, no sé, camisa de fuerza que se ha constituido en los temas administrativos, cómo inspira de nuevo para que se habiliten estos espacios de diálogo y de esas pilas para cambiar los cheques realmente, para que se den estos espacios de encuentro, de mirada crítica, de realmente de construcción? Eso es, gracias. Hay que buscar alianzas entre todos. Es decir, yo diría, bueno, esa es tarea muy, muy importante de los jóvenes, ¿verdad? Bueno, pero también profesores, y hay mucho profesor progresista, hay mucho profesor consciente. Por ejemplo, a crear instancias, por ejemplo, aquí tenemos una playa de profesores ilustres de esta universidad. ¿Por qué no traer un Vladimir de la Cruz aquí? ¿Por qué no traer un Arnoldo Mora? Gente de pensamiento, no puede estar de acuerdo, no de acuerdo, pero ahí está. Yo le puedo señalar a ustedes 10 figuras. Se nos acaba de ir Julieta Pinto. Y le crean una estancia ahí, asesores, no sé qué, o ancianos, o lo que quieran. Pero hay que crear espacios para juntar voces. Solos no se puede dar la pelea. Solos no. Y ir preparando personas que alumbren. Es que yo creo que si no se alumbra, no hay luz. No hay luz. Yo quiero responder también a su pregunta, compañera. Tal vez hablo en nombre de mis compañeros de la Sociedad de Debate. Nosotros iniciamos esta Sociedad de Debate en el 2008 de la mano del profesor Paul Benavides, a quien le envío un fuerte saludo, que muy probablemente nos está siguiendo. ¿Y cuál es la actitud que a veces se asume desde la educación? Y eso es una pregunta que debemos de hacernos con miras a los próximos 50 años. Queremos una universidad burocrática, una universidad que le dice al estudiante, no se puede porque ese no es el papel que debe que enviar o ese no es el sello que debe tener. Porque si es así, compañeros y compañeras, eso es una traba a la creatividad que una persona que estuvo en la comisión ad hoc nos está diciendo, hay que potencializar. Entonces yo invito a las personas que aquí son de la Universidad Nacional y en general
que son personas críticas del sistema. Bueno, sí, hay que adaptarnos al sistema, hay que actuar conforme, pero ¿quién dice que los estudiantes no podemos incidir de una manera real? Este proyecto surgió en un aula del Centro de Estudios Generales y hoy la Sociedad de Debate es tricampeona nacional de debate, representó a Costa Rica en la CEMU, el Campeonato Mundial Universitario de Debate, y nosotros tenemos dinámicas propias de debate. Esto es un conversatorio realmente, esto no es un debate, pero tenemos dinámicas de participación, confrontación, análisis de argumentos que requieren tiempo y esfuerzo, que yo agradezco a mis compañeros y compañeras de la sociedad. Pero eso se hizo porque fuimos tercos y porque hoy nos apoya la Escuela de Filosofía, y yo a quien también le agradezco a don Ronald Obando, que siempre nos ha apoyado. Pero, ¿qué sería del incentivo de la creatividad de las personas estudiantes si no hay personas que apoyen? Entonces, eso es un reto que como universidad debemos plantearnos, tratar de recortar esos procedimientos que a veces son repetitivos y largos y fomentar la creatividad y la innovación, no solo desde los académicos, que son personas sumamente preparadas, sino también de las personas estudiantes, porque sin personas estudiantes no hay universidad. Muchas gracias por su pregunta. Si alguien más quiere hacer otra pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo también conformo parte de la Sociedad de Debate y bueno, viendo un poco el conversatorio que se ha tenido aquí hoy, me gustaría hacer una pregunta a dos personas que, bueno, son veteranas, tienen el conocimiento en la Universidad Nacional y sobre todo tomando en cuenta que esta es una universidad que existe hace 50 años. Yo me dobla la edad, es más, hasta más. Ni estaba en los planes de mi papá en ese momento. Por eso les quiero hacer la pregunta a ustedes dos, con respecto a hace 50 años, que no es poco tiempo. ¿Cómo han variado los valores de la Universidad Nacional y cuál consideran ustedes que debería ser el camino a seguir, tanto en valores sociales como políticos, de cara a estos nuevos tiempos? ¿Cuáles consideran tal vez que sean mejores de cara a lo que ustedes conocieron en aquel tiempo a nivel político y social? Esa sería mi pregunta. Julián, usted. Está bien. Los políticos siempre echamos a alguien adelante para después poder poner en medio. Eso tiene que ir aprendiendo usted. Hay que ir aprendiendo. Bueno, me parece importante que la universidad retomara para esta celebración el eslogan o la consigna inicial de la universidad necesaria. Si la universidad logra mantenerse en esa línea de lo que se entendía por la universidad necesaria en aquel momento, pero adecuándose a los tiempos actuales de compromiso social, sobre todo de apertura ideológica, de respeto de los derechos humanos, y la universidad puede desde la academia incentivar y desarrollar estos aspectos, creo que estaría siguiendo por un buen camino. Mientras no lo abandone y mientras la burocracia no se coma el proyecto académico. Un gran economista dice que el 1% de la población posee lo que el 99% del mundo. Stiglitz posee lo que el 99% necesita. Este es el grado de concentración de riqueza mundial. Empecemos por ahí. Pero por otro lado usted ve avanzando la inteligencia artificial. Fíjese que nosotros hace 50 años nos convocábamos por telegrama. Dígame usted, no había WhatsApp, no había celular, no había nada, dígame usted. No, el mundo no se va a terminar como dicen algunas, mejor no menciono. Se va a terminar el mundo. No, esto está empezando. Mientras haya pecado, hay avance. Vea usted qué maravilla el mundo de hoy, pero esa contradicción de riqueza. En Costa Rica, yo que soy abogado, no soy economista, vengo diciendo y no me han rebatido.
claro, yo me vengo aquí a los amigos economistas, por ejemplo, Vargas, ¿cómo se llama el economista nuestro aquí de la UNA, Vargas? Leiner. Leiner Vargas, ese me gusta. Y Leiner, ¿cómo está esto? Pero son tan técnicos que no tienen el dato exacto. Cuesta a veces desglosar. Pero entonces yo, como ando hablando con la gente, vos te vas a casar, puedes comprar un apartamentito de $100,000. Ay, Dios mío, don chico, por favor. Ay, vos tenés trabajo, ¿no? Vos, ¿por qué te vas conmigo? Si me acabas de decir que estos son la casa de los suegros y si estás recién casado. Es que yo no tengo casa. Cosas muy buenas de los jóvenes, ahora ni se casan. Eso es un gran progreso. Una maravilla. No, yo creo en los jóvenes. O sea que yo soy positivo, yo soy alegre, soy optimista. Pero hay que volver a eso, a pensar y a actuar con amplitud de mente. Siguiendo, yo les decía que comento con mis amigos economistas que no me confirman porque ellos saben de economía, lo que yo preguntándole a la gente. Marx, no sé si viejillo barbudo, que hizo mucho daño. Marx decía que a él las ideas no le salían de la cabeza, sino de la realidad. Materialismo. A mí me pasa algo así. Yo preguntándole a la gente, estoy escribiendo que hoy la concentración de la riqueza en Costa Rica es de tal magnitud, óigase bien, y nadie me ha rebatido, que el 20% de la población de Costa Rica posee el 80% de la riqueza. Les dejo esa tarea a los economistas. Lo repito, el 20% de la población posee el 80%. Usted agarra un queque y reparte 20%, 80%, ¿qué le queda? ¿Qué le llega al pobre? Migajas. Y más encima, como decimos en San Ramón, mi pueblo, más encima viene la ley de empleo público, a garrotear. Y hace un tiempo el IVA y la reforma financiera. Es algo increíble lo que está pasando en este país. Y después preguntan que por qué la violencia. Hay que ir a los barrios marginados de este país y Heredia tiene ya algunos bien toreaditos. Usted se dé cuenta. La gente... Bueno, hay lugares donde yo visito y digo, pero esto no son seres humanos, esto es una chanchera, como digo. ¿Me están siguiendo? Y después dicen que la seguridad es que hay que entrarle al tema de la distribución de la riqueza. ¿Por qué no pensamos, economistas? A ver, porque yo tengo amigos ricos, yo soy empresario en mi vida privada, ¿cierto? No fuera por eso no puedo estar hablando y escribiendo lo que escribo. Pero le voy a decir, ¿por qué no empezamos a pensar, economistas, en ponerle un impuesto al capital? ¿Por qué solo al salario? ¿Por qué solo al salario? ¿Pero dónde está la imaginación de los economistas? Al capital. Aquí hay grupos económicos poderosísimos. Si yo les meto un impuesto al capital, no se hacen pobres. Gradual a 5 años. Mientras desahogamos un poquito a la gente y dinamizamos la economía. Porque hoy la concentración de la riqueza conspira contra el crecimiento económico. Y la gente no puede comer. No pueden comer, entonces la economía se va a estancar. Perdonen ustedes, pero por algo me invitaron aquí, se ve que no me conocen, porque si me hubieran conocido no me invitan. Después esto no termina, No, muchísimas gracias, en serio. Don Francisco, por esas palabras. Yo creo que esa propuesta de poner un impuesto al capital y decirle aquí
Ya te doy la palabra. Y decirle aquí, en la casa de don Alfredo González Flores, estaría, pero con una sonrisa oreja a oreja. Mire, el bigote se le crió. Sí. Muy buena historia, don Alfredo. Está dando pensamiento y muy pronto me voy a animar como político a hacer eso, porque yo le decía, yo tengo amigos ricos, hasta banqueros, ¿me entiende? No crea. Banqueros, dueños de banco. Ya hablando con ellos, casi que yo me decía, es que usted desapea millones y no los apea. En cambio, el pobre es que el pobre ni plata tiene. Muchas gracias. Está bien. Bueno, por una cuestión de tiempo, les agradecemos a todos en serio por su presencia, por compartir, ya sea por medio de redes sociales o por estar aquí, este conversatorio. Yo creo que fue bastante provechoso. Los dejamos con un pensamiento, ¿no? Una reflexión, como lo decía don Francisco y también como lo comentaba, poder nosotros llevarnos a la casa el ser más críticos, el estar iluminados, el no conformarnos, el hacer algo. Al final la política no necesariamente solo la hacen los políticos, al final la política es una cuestión para el pueblo y por el pueblo, o al menos así debería ser. Entonces, el no hacer nada es tomar una posición. No hagamos nada, por favor, hagamos cosas y ojalá que sean fundamentadas con razón por nosotros, por nuestros padres, familiares, nuestros futuros hijos, si es que vamos a tener, aunque Costa Rica tenga la tasa de fecundidad más baja de América Latina, bueno, idealmente vamos a tener hijos y porque lo merecemos. Al final es una cuestión de condiciones de vida y no podemos seguir dejándonos que unos cuantos pues sigan tomando las decisiones, y por algo se creó esta universidad, para generar esa conciencia, para no ser conformistas. Muy bien, claro. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al Ministerio de Cultura por facilitarnos las instalaciones, al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, a la Escuela de Filosofía y a los compañeros de la Sociedad de Debate que estuvieron presentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muy feliz, muy complacida de tener tanta gente joven acá en este encuentro, de compartir con don Francisco, por supuesto con mi profesor Julián González y con los compañeros de la Sociedad de Debates. Dentro de las muchas cosas interesantes, importantes, valiosas y relevantes que ha hecho Francisco Morales, no solamente en la UNA, sino en el país, ha sido la posibilidad, como les comentaba él, de volver a publicar repertorio americano, Sí. y que nace precisamente en la UNA, para honrar la memoria de Joaquín García Monge, para honrar la gesta que hizo Francisco Morales, de este acervo cultural que explica y justifica la Universidad Nacional. Tenemos una exposición de las épocas de la revista, y pues la conferencia y la participación de don Francisco se enmarcaba en esta ocasión formal de apertura de esta exposición. En ese sentido las invitamos de manera muy cálida, muy cordial, para que nos acompañen a ver cómo era el repertorio, cómo ha sido el repertorio y cómo seguirá siendo repertorio, ¿cierto, Julián? Muy Estamos bien. plenamente comprometidos con la revista y con la